Vamos a hablar de lo que pasó el lunes, el día del apagón. Parece ser que hay gente del PP Vox que son tan sumamente eficaces que ellos en un plis-plas lo hubieran arreglado todo. Los técnicos de Red Eléctrica entraron en shock cuando el presidente se plantó en sus instalaciones diciendo quiero información ya. Les urgió en una segunda visita durante la madrugada del martes. Ordenó que la prioridad fuera restablecer el suministro e informar a la opinión pública, pero sin dar una estimación de la hora en que regresaría la electricidad por si no podían cumplirla. Pues bien, entre 6 y 10 horas fue lo primero que soltó el director de servicios de la compañía desoyendo la recomendación del presidente. Fueron 5 segundos y 3 errores en cadena, lo que desencadenaron el gran apagón. El lunes a las 12:40, 28 de abril, España y Portugal se fueron a negro y el ala oeste de la Moncloa aseguran que nadie perdió los nervios durante las horas críticas. El gobierno de Sánchez está entrenado en crisis sobrevenidas, ya son muchas, pero las afronta y las resuelve todas. Tras afrontar la gestión de una pandemia, un volcán en erupción, las consecuencias de una dana, la guerra en Ucrania o la Filomena, los protocolos de gestión de crisis están sobradamente ensayados. Otra cosa es la percepción que hayan podido tener la ciudadanía y la cantidad de trolas mentiras que sueltan los hijos de fruta del PP, de Vox y toda la prensa macarra. En fin, la crítica de la oposición, sin ninguna experiencia, es más, las que han tenido la han cagado, es un grado. Y la experiencia que tiene este gobierno les sobrepasa. A ojos de los expertos o de según qué opinión publicada, que no es la opinión pública. Lo que sigue es una reconstrucción de cómo se vivió en el gobierno el apagón que dejó al país sin luz ni telecomunicaciones durante horas, a tenor de los testimonios directos de los ministros, jefes de gabinete y secretarios de Estado. No están todo, pero sí gran parte, de los que integran la cápsula de Moncloa, que gestiona un trance que nadie vio venir. Ni el gobierno, ni las operadoras, ni Red Eléctrica, ni los millones de ciudadanos que experimentaron estupefactos un viaje al pasado de la era analógica que permanecerá en el recuerdo colectivo durante años, como permanece el apagón que hubo en Alemania o el apagón que hubo en Nueva York o otros apagones que ha habido en otros sitios. Tenemos una emergencia nacional. En el instante en que se produjo el apagón, el presidente del gobierno está reunido con su homólogo de Chipre, Nikos Christodoulides. 10 minutos más tarde le pasan una nota para comunicarle que su jefe de gabinete, Diego Rubio, necesita que salga con urgencia. Entiendo que no me sacas de la reunión para darme buenas noticias, le espetó al abrir la puerta y encontrarse con su mano derecha. Así era. Tenemos una emergencia nacional. Una caída a cero del suministro eléctrico. Le soltó sin preámbulos Rubio. Desde Red Eléctrica ya habían comunicado a Presidencia el apagón masivo. No sabían la causa, pero aseguraba que ya trabajaban en la recuperación del servicio. Los datos reflejaban que hasta el momento del apagón la demanda programada era de casi 25.000 megavatios y que sin embargo la real se situó en poco más de 10.000, es decir, 15.000 megavatios se habían esfumado sin dejar rastro. A partir de ese momento, todos los aparatos del país conectados a la luz dejaron de funcionar, salvo en Baleares y Canarias. Una hora antes, y tras la habitual reunión de los lunes con su equipo más cercano, el presidente había recibido otra pésima noticia. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, siguiendo las órdenes de Aznar del que puede hacer que haga, había dictado un auto totalmente injusto con el que daba el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados a su único hermano, David Sánchez. La hijoputez de esta jueza tendrá su reflejo muchísimo más adelante. Ya nos enteraremos y ya os lo explicaré. Y esta señora
sin tener indicio ni prueba alguna, le hace la supuesta adjudicación irregular de un puesto de alta dirección en la Diputación Pacense en 2017 y la posterior adaptación del cargo a sus necesidades, porque le sale a ella de su chumino. Abril es el mes más cruel, escribió el poeta, y Pedro Sánchez debe estar muy de acuerdo a tenor de lo que vivió el de este 2025 y el de 2024 que le llevó a tomarse un Kit Kat para decidir si seguía o no en el cargo. Por suerte para nosotros, dijo que seguía. Una valla B de telefonía encriptada. Los lunes son para el gobierno un día en que se perfila la estrategia de la semana en los diferentes comités de dirección y por eso casi todos los ministros, con alguna excepción, a Óscar Puente le pilló la noticia en AENA, reunido con el comisario europeo de Transportes, precisamente, se encontraba en sus dependencias habituales. Este extremo facilitó que Sánchez pudiera comunicar rápidamente con ellos para citarlos en la Moncloa, ya que el complejo presidencial y los ministerios están conectados por lo que se conoce por la malla B, un sistema fijo de telefonía encriptado que aumenta la resistencia de la red en caso de que falle un nodo o una conexión. El atasco para regresar a Moncloa desde Red Eléctrica, pasadas las 13 horas casi sobre la marcha y ante la falta de respuestas de los responsables de Red Eléctrica, un presidente frío, sereno y en estado puro, describe quienes estaban allí, decide plantarse en las instalaciones de la empresa que transporta la energía eléctrica desde los puntos de generación hasta la red de distribución para exigir in situ la información. Hasta allí se desplazan también la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Hagensen, el titular de Transformación Digital, Óscar López, el de Transportes, Óscar Puente, el de Interior, Grande Marlaska, la de Defensa, Margarita Robles, el de Economía, Carlos Cuerpo, el director de la Oficina Económica de la Moncloa, Manuel de la Rocha y Diego Rubio. La tensión por la falta de respuestas era evidente. Asegura uno de los presentes, que recuerda de este modo la primera conversación entre el presidente y la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. ¿Cuál ha sido la causa? No sabemos. ¿Cómo? ¿Cuánto se tarda en restablecer el suministro? Estamos haciendo comprobaciones, pero no sabemos el motivo. Solo que han desaparecido 15.000 megavatios, aproximadamente entre 6 y 10 horas. Un miembro del gabinete recuerda que las caras de perplejidad de los presentes y el estado de shock de los técnicos eran notables por la situación eléctrica y por la profusión de las explicaciones técnicas. Sánchez ordenó que la prioridad debía ser restablecer el suministro e informar inmediatamente de lo ocurrido a la opinión pública, pero sin dar una estimación de la hora en que regresaría la electricidad a los hogares, por si no podían cumplirlo. Entre 6 y 10 horas fue lo primero que soltó Eduardo Prieto, director de servicios de Red Eléctrica, desoyendo la recomendación del presidente cuando compareció a las 14:30 y habló de una oscilación muy fuerte en los flujos de potencia, de las redes y de la desconexión del sistema eléctrico español del europeo, que llevó al colapso y el consiguiente apagón generalizado. La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, no compareció, y Prieto volvería a hacerlo sobre las 9 de la noche con el director de la Oficina Económica de la Moncloa, Manuel de la Rocha, instalado en la sede de la empresa, que no abandonaría hasta las 5 de la mañana, ya con el servicio restablecido al 99,9%. Mientras el coche del presidente regresaba a la Moncloa en medio de un gran atasco que registraron las principales carreteras de acceso y salida de Madrid, Sánchez convocó para las 3 de la tarde la primera de las 6 reuniones que en 36 horas celebró el Consejo de Seguridad Nacional. Ninguna de ellas tuvo lugar en el búnker de la Moncloa, sino en la sala de reuniones contigua a su despacho. Allí pidió primero un mapeo a los ministerios de la situación de sus respectivos ámbitos: transportes, comunicaciones, seguridad, ciberseguridad, hospitales, etc. La experiencia de la DANA, en el caso del Ministerio de Puente, facilitó parte de trabajo, ya que el ministro mantenía aún abiertos los chats que abrió durante la tragedia de Valencia para intercambiar información con delegados del gobierno, sus secretarios y presidentes de las empresas públicas. Es en ese momento cuando el presidente ordena prioridades a sus ministros a obtener de fuente directa el control de daños y comunica a su equipo que comparecerá personalmente a las 6 de la tarde
como si la tenebrosa sombra de Mazón y su desaparición durante las horas críticas de la Dana planeara en sus pensamientos. ¿Qué hubiera sido de los 228 fallecidos si Mazón hubiera hecho la 10ª parte que hizo el presidente Sánchez con el apagón? Esa es la pregunta que tiene que contestar Feijóo. El mierda de Feijóo. Y su amigo, el otro mierda, el Abascal. El tren atrapado en el túnel de Pajares. Para entonces ya sabían que más de 30.000 personas estaban atrapadas en trenes por toda España y que el peor situado para el rescate fue el que quedó parado en el túnel de Pajares en Asturias, a 8 kilómetros de la salida. El sistema ferroviario fue el que más preocupación despertó, ya que puertos y aeropuertos pudieron funcionar con total normalidad. De hecho, por razones de seguridad, se decidió cancelar un 20% de los vuelos y finalmente solo un 8% de los programados no pudo despegar. ¿Nos puedes explicar qué es venir a cero? El ministro del Interior desplegó en menos de una hora un operativo con más de 30.000 agentes de policía y guardia civil durante la emergencia. Pero si algo se ha puesto en valor internamente en el gobierno, además de la proeza del restablecimiento del suministro en 14 horas o la reducción del índice de delincuencia en un 40%, no es que hubiera más delincuencia, es que se redujo. Ha sido la alta capacitación de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica en quien el presidente Sánchez ha delegado el peso técnico de la crisis. El presidente, de hecho, está convencido de que el perfil de esta ingeniera química de profesión, que fue antes secretaria de Estado de Energía, es el más apropiado para transmitir seguridad y conocimiento a la ciudadanía en estos momentos de incertidumbre, aunque no tenga desarrollado aún el registro político. ¿Os imagináis al imbécil de Feijóo o al idiota de Abascal en una situación como esta? Imposible. Todavía estaríamos con la luz apagada. Y estamos a domingo. De hecho, tan profusas y llenas de tecnicismo fueron las explicaciones sobre el funcionamiento de Red Eléctrica en la primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional que el presidente tuvo que invitarla a que hablara para los legos en la materia. Sara, por favor, háblanos en castellano para que lo entendamos. ¿Nos puedes explicar qué es venirse a cero? Le apostilló en otro momento de su exposición inicial, mientras la vicepresidenta encadenaba términos como energía síncrona o ciclo combinado. Antes de esa primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el presidente Sánchez habló telefónicamente con el ministro marroquí Azib Ahanouk, al presidente de Francia Emmanuel Macron, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, el primer ministro de Portugal Luis Montenegro, el jefe de Estado Felipe VI y el secretario general de la ONU Mark Rutte. Tardó en comparecer por primera vez ante la opinión pública, sí, 5 horas y media, lo que dio pie a que la oposición, el imbécil del Feijóo y compañía, hablara de otro apagón, el informativo, de la falta de explicaciones e incluso de la asunción de responsabilidades. Parece mentira que estos hijos de fruta, que todavía no sabemos dónde estuvo el mierda de Mazón mientras se morían valencianos y valencianas, hablen de apagón informativo cuando se está currando desde la madrugada. Pero en su equipo defiende que estuvo al mando, estuvo donde correspondía y en menos de 24 horas compareció en 3 ocasiones con la escasa información que le proporcionaba Red Eléctrica. La única licencia para la carcajada fue un bulo. La situación era grave y ya circulaban algunos bulos que desatan la histeria entre ciudadanos que acuden en tropel a cargar alimentos, pilas, transistores y papel higiénico a algunas grandes superficies que mantenían sus puertas abiertas. Entre los cazabulos, que trabajan en Moncloa, leyeron en un presunto medio de comunicación una información sin firma que atribuía el episodio a Argelia. Fue el único momento donde, en Moncloa,
pues se tuvieron que reír y se concedieron licencia para carcajearse de tanta estupidez y gilipollez de los trolls de Abascal y de Feijóo. En la primera reunión, Sánchez ya informó a su equipo que había intentado sin éxito hablar hasta en 2 ocasiones con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que debería estar todavía en el Ventorro, que se encontraba en Valencia, en el Congreso de los Populares Europeos. Indicó por ello al ministro de Presidencia, Félix Bolaño, que informara de la situación al portavoz parlamentario del PP y al resto de grupos, como así fue. Cuando Tocino Tellado habló con Bolaños, era consciente de que Feijóo estaba incomunicado, seguramente en el Ventorro, como el resto de los españoles. Durante su comparecencia, Sánchez no descarta ninguna hipótesis y anuncia que el gobierno llegará al fondo del asunto, pero sigue sin tener explicaciones de por qué un supuesto sistema infalible, que es la envidia de Europa, ha fallado estrepitosamente y la información que reclama le llega a cuentagotas. Se queja otro ministro del gabinete de crisis satisfecho de que todos los mecanismos estuvieran engrasados de otras tantas crisis sobrevenidas desde que Sánchez está en el gobierno. La batalla por librar las indemnizaciones. Aquí es donde le duele a las eléctricas. Esas colaboradoras necesarias en el apagón, esas obedientes el que pueda hacer que haga, del PP y de Vox y de un miserable canalla llamado Aznar. Cuando el presidente vuelva a comparecer ante la opinión pública sobre las 23 horas del lunes, el suministro ha vuelto a gran parte de España, pero las dudas y la inquietud persisten en el Ejecutivo. Ya hay plena conciencia de la batalla que operadoras y red eléctrica están dispuestas a librar para eludir la asunción de responsabilidades y sobre todo el pago de multimillonarias indemnizaciones, que pagarán. La situación del suministro ya es otra, pero Sánchez decide trasladarse de nuevo a las instalaciones de red eléctrica insatisfecho y muy cabreado por los escasos datos que le facilitan. Allí permanece hasta pasadas las 2 de la madrugada y le acompañan las vicepresidentas primera y tercera, el ministro de Transformación Digital y su jefe de gabinete. El tono del presidente en esta segunda visita fue tremendamente duro, con una mala hostia que te cagas, con los directivos de la empresa. Corredor seguía sin aparecer en público, pero las explicaciones privadas tampoco convencía. Quiero información y la quiero ya, requirió el presidente a los directivos de red eléctrica. Que fallen 35 centrales eléctricas en 5 segundos tiene que tener alguna explicación, añadió. Algunos directivos del sector ya habían reclamado la asesoría de sus equipos jurídicos y las operadoras privadas se resistían a facilitar datos al gobierno. Pues no nos da la gana darle datos al gobierno. Uno de los debates técnicos que se libró es si el Ejecutivo podía entrar o no directamente en el sistema informático de red eléctrica. En el Ejecutivo siguen hoy sin descartar ninguna hipótesis, y aunque no hay un solo indicio de un ciberataque, según varios ministros, esa puerta no está cerrada. Si bien todo apunta a un fallo sistémico ante el que la red de distribución no pudo reaccionar. Y yo sigo pensando que esto es cosa de las eléctricas, que iban a por él. Y él le respondió como lo que tiene que ser un presidente de España. Con 2 cojones. El porqué está aún por aclarar. Hay varias investigaciones abiertas, una de ellas en la Audiencia Nacional y otra en la Comisión Europea, pero los millones de datos de las operadoras y de red eléctrica que ha recibido el gobierno no aportarán luz en un horizonte inmediato. Más bien habíamos de esperar de un plazo de entre 3 y 6 meses, según la estimación de Bruselas. Pero en cuestión de tiempos no hay sincronía entre lo político y lo técnico. La oposición quiere saber ya, y esta semana ha preparado una batería de preguntas dirigidas a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Energética en el Consejo, en el Congreso y en el Senado. El presidente comparecerá además el miércoles en la Cámara Baja. Será una verdadera prueba de fuego para Sara, la ministra, en quien el presidente tiene plena confianza y anima
a que explote su formación técnica en sus comparecencias porque es señal de conocimiento y competencia. Responde un ministro a la pregunta sobre si las explicaciones de la ministra son inteligibles para la ciudadanía. A la ciudadanía ya se le traducirá en su momento, pero a la banda mafiosa del PP y a la banda mafiosa de Vox se les tiene que hablar con conocimiento y competencia, porque no se van a enterar de nada. Así son de paletos, unos mierdas. Si el PP esperaba igualar la gestión de la dana que hizo la Generalitat Valenciana con la que el gobierno está haciendo del apagón, ha pinchado en hueso. Según palabras del equipo del presidente, para que más allá de que aún se desconozcan las causas del incidente, la ciudadanía ha visto que aún se desconozcan las causas del incidente. ¿Quién sí y quién no tiene al frente de la crisis a equipos competentes y a dirigentes que están donde tienen que estar, dan la cara y toman las riendas de la situación desde el segundo número 1? No comen la dana que ni Dios sabía qué era lo que coño tenía que hacer, mientras se morían valencianos y valencianas. Y todavía no sabemos qué hizo el imbécil de Mazón durante 6 horas. Y han pasado ya más de 6 meses. Y Feijóo lo mantiene ahí, como buen hijo de fruta que es. Una cabeza de turco fácil. Cuestión distinta es que la apuesta de este gobierno por las renovables está en el punto de mira, que el apagón haya reabierto el debate sobre el mantenimiento de las nucleares, que es lo que le interesa a las eléctricas y al PP y a Vox, o que una empresa semipública como Red Eléctrica con un 80% de accionistas privados haya estado o no a la altura. Beatriz Corredor, que descarta su dimisión, es para varios ministros que recelan de su actuación una cabeza de turco fácil, si bien admiten que su continuidad al frente de la compañía dependerá de la colaboración que esté dispuesta a prestar en los próximos días para esclarecer la situación. De momento en la Moncloa a nadie le consta que al presidente esté pensando en un relevo, aunque sepa que su análisis, como el de las operadoras privadas, será sesgado, por lo que hay en juego, que son las diferentes cuentas de resultados. El motivo aquí todos son parte, y se pasan la pelota constantemente entre unos y otros por el impacto económico del incidente. Hay que pagar indemnizaciones a muchísima gente. Hay que pagar lucros cesantes. Hay que pagar todas las ventas que no se pudieron hacer en toda clase de establecimientos. Hay que devolver muchos billetes de tren, de autobús. Hay que arreglar muchas cosas. Y eso se llama miles de millones. Y así se echan la culpa unas a otros. Pero si alguien ya tiene interiorizado en el gabinete del presidente Sánchez, es que en estos tiempos la gestión de crisis es una parte integral de la acción de gobierno. Y también bromea un asesor del presidente que las películas de ciencia ficción están equivocadas porque todas trasladan el hecho disruptivo de que cuando falla una pieza básica, en este caso la electricidad, empieza el apocalipsis. Algo que el apagón del 28 de abril ha desmentido categóricamente. La electricidad se cayó, pero el sistema funcionó, porque se regeneró en tiempo récord. Y así se ha reconocido internacionalmente, pese a que los responsables de la ADE fueran ágiles en reparar el suministro, pero no encontrar las causas que provocaron el apagón, y el Ejecutivo asuma que llevará tiempo señalar a los responsables y en que se producirá un nuevo choque con las eléctricas. De momento las responsabilidades que se atribuyen son compartidas entre las operadoras y la red de distribución, pero todos los escenarios están abiertos. Y eso es todo lo que pasó. Y eso es toda la mierda que quiso tirar Feijóo y su banda de mafiosos de mierda. Y Abascal, el rey del chiringuito. Y no hay más que eso. Un presidente con 2 cojones así de gordos que le echó huevos al asunto y fue capaz de solucionar un problema que nos podía haber llevado al caos si hubiera estado Feijóo
o cualquiera de los mierdas que le rodean. No te digo ya si hubiera estado a andar. Y de Rajoy ya... Estábamos ahora mismo en la edad de piedra. Chicos, chicas, ha sido un poquito largo, pero lo tenía que soltar todo. Un abrazo muy fuerte. Tenemos un gran presidente. Y vamos a volver a ganar otra vez. Porque esto lo ve todo el mundo.